viene pronto, pero ahora vamos a hablar del futuro que se nos viene y cómo se están preparando los candidatos. La semana pasada tuvimos ahí a una plancha, una pre-plancha de candidatos al Partido Aprista. Tuvimos a Jorge el Castillo con Mauricio Mulder, la secretaria general Belén García, que podría ser o no de esa plancha, y ahora vamos a tener a un joven aprista que tiene su derecho a réplica también. Él es precandidato, aunque le preguntamos a Jorge el Castillo y a Mauricio Mulder por él, que no habían hecho esfuerzos por confluir con él. Enrique Valderrama, muchas gracias por acompañarnos, es economista, tan precandidato que incluso ha presentado junto con 45 personas un equipo técnico, ¿no?, de una agenda social. Entonces, sobre eso, ¿cómo se traduciría este gran concepto de Víctor Raúl Aya de la Torre en la historia centenaria de la justicia social en 3 puntos que con ese equipo de profesionales apristas llevarían a una campaña? Primero en las internas y luego, si son elegidos en las internas, a las elecciones presidenciales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros apristas a través de las ondas de RPP. En principio creo que desde el punto de vista conceptual y doctrinario, Aya de la Torre hablaba desde el antiimperialismo y el APRA de que hoy la revolución será social. Y creo que ese concepto sigue hoy día vigente. Y para nosotros, sin duda, eso le marca una impronta potente al concepto de justicia social, que creemos que en este contexto se operativiza a través de lo que hemos denominado la agenda social, que creo que se basa fundamentalmente en 5 pilares fundamentales: la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la generación de empleo, que se puede hacer en 5 años, creo alrededor de 3 millones de puestos de trabajo, la profundización de los derechos sociales, sobre todo educación, salud, también vivienda, y la lucha ahí contra el abuso de posición de dominio de determinados esquemas oligopólicos que lo podemos encontrar alrededor del costo del crédito financiero, el costo de los medicamentos, etc. Y finalmente un gran debate sobre el tema de la reforma del Estado, que muy poco se ve, sin duda, en estos días en la oferta política. Creemos definitivamente que hay que entrar a un proceso de reforma potente alrededor del tema del sistema de justicia, alrededor del asunto de la descentralización. Creo que hay que ponerle un balance y liquidación a la departamentalización de Toledo. Creemos importante hablar de la digitalización, la modernización del Estado y, lógicamente, también abrir un debate sobre la cantidad de sectores en el país que nosotros estamos planteando dentro de este equipo, que podrían pasar dentro de un debate, por supuesto, entre 19 a 12 para lograr una mayor eficiencia estatal. Creo que todos esos pilares juntos conforman lo que hoy día hemos denominado agenda social, que en nuestro entendimiento es una operatividad hoy día de lo que fue la revolución social enunciada por Aya de la Torre. Hace una semana estuvo sentado en el mismo lugar en el que se encuentra el señor Jorge del Castillo, a su costado también estuvo el señor Mulder, y señalaban sobre este cambio en la renovación del Partido Aprista. Bueno, no necesariamente tenía que ser necesario, porque indicaban que prueba de que los cambios no siempre son tan óptimos era el Congreso que teníamos ahora, un Congreso con rostros relativamente nuevos, que es bastante cuestionado. ¿Usted considera que es momento de mostrar la renovación del Partido Aprista peruano sin sus respaldos de años anteriores, quiero decir? Yo creo que es momento de la renovación de la política en general. Creo que hemos visto en este Congreso, en efecto, un grupo de personas y de bancadas aliadas a un gobierno absolutamente ineficiente y creo que manchado por la corrupción. Y frente a eso creo que hay que decir algunas cosas respecto a lo que significa la renovación. ¿Estás insinuando que frente a eso los precandidatos Mauricio Mulder y Jorge el Castillo no han marcado la distancia necesaria? Yo creo que el volumen ha sido un poco bajo, ¿no? Porque se plantean algunas cosas interesantes hace algunos meses, y donde firman una carta, por lo menos uno de ellos, pidiéndole al gobierno de la señora Boluarte un gabinete de ancha base. Y creo que eso no corresponde a una posición no tan sólida, ni tan sólida, ¿no? ¿Quién firmó esa carta? De Jorge del Castillo. Y creo que eso ha sido un error político. Por lo tanto, la renovación significa para nosotros 5 cosas de manera rápida. Primero, volver a la divulgación potente en marco, sin duda, de nuestra argumentación política, de la vigencia del pensamiento de Aya de la Torre. En segundo lugar, un nuevo programa, que es la agenda social, un conocimiento del país. Hemos visitado en los últimos meses 96 provincias del país. Ahora, hubo una gran oportunidad, no hace mucho, en el segundo gobierno de Alan García, de llevar a la práctica ese concepto de justicia social de Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿En qué sentido sí se llevó a la práctica y en qué sentido no? Bueno, creo que reducir 20 puntos de la pobreza en el país, me parece que eso es una gran revolución social.
Definitivamente faltaron algunas cosas, pero creo que en comparativa es uno de los mejores gobiernos de la historia, ¿no? ¿Qué faltó que tú lo ofertarías en esta campaña? Yo creo que, por ejemplo, los puntos sobre la reforma del Estado, habiendo ya avanzado desde el punto de vista económico, consolidando un poco el país, digamos, no estamos creciendo como deberíamos crecer, pero lógicamente al costado de nuestros vecinos de Latinoamérica estamos bastante sólidos, en parte no por este gobierno, sino por la solidez de la moneda, producto del BCR, etcétera. Creo que hoy día podemos avanzar a un debate, hoy sí, sobre el asunto de las reformas desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista económico, creo que podemos impulsar otro gran debate que está en el origen del APRA también, que es lo fundamental que significa un impulso industrializador en el Perú. Creo que ese debate hoy día ya se puede abrir, entre otras cosas, pero desde el punto de vista social, creo que el gobierno del 2006 al 2011, habiendo reducido la pobreza, la anemia que hoy día se ha disparado, y los porcentajes de vacunación en el tema de salud, por ejemplo, creo que fueron indicadores excelentes que ya quisieran los gobiernos que han venido a haber tenido, ¿no? Han apostado por la elección de representantes por la modalidad un militante, Sí. un voto. ¿Considera usted que van a lograr respaldo bajo esa fórmula? Sí, absolutamente. El padrón me parece que es de 45.000, más o menos. Y la ley exige que vayan el 10%. Nosotros superaremos ampliamente ese número, sin duda. Además, lo bueno de este momento en el APRA es que existen múltiples tendencias y definitivamente, pues, creo que la inmensa mayoría de los militantes se verán representados en alguna, por lo menos. O sea, está claro que tu propuesta no va a confluir con la de Jorge el Castillo y Mauricio Mulder. Está Yo claro. creo, Pero podría confluir con la de Carla ¿Javier? García y Javier Velázquez Quesque. Yo creo, sinceramente, que el compañero Jorge del Castillo va a inscribirse el 3 de octubre, porque todavía ninguna plancha está inscrita hasta donde sé. Creo que Javier Velázquez se va a inscribir, creo que Hernán Garrido Leca se va a inscribir, y nosotros nos vamos a inscribir de todas maneras. Así que luego de la interna, seguramente el que gane tendrá el apoyo de Entonces todos. tampoco habría confluencia con Carla García. Yo y creo que Javier Velázquez. los descritos y algunos otros más, todos se van a inscribir en efecto el 3 No de hay octubre. segundas vueltas en esto. Claro, y ¿no? eso- No, lamentablemente no, sería interesante, ¿no? Bueno, Que pero no haya sé. hay un balotaje, ¿no? ¿Y cuál sería el balotaje que te gustaría? No, yo creo que nosotros representamos sin duda un espíritu de cambio respecto a los respetados compañeros que también se presentan. Y definitivamente creo que la renovación contra una perspectiva, digamos, de amplísima trayectoria, siempre será interesante, ¿no? Un líder político debe tener posición clara sobre temas coyunturales y que afectan claramente al país. ¿Considera usted que hay una lucha real contra la corrupción en este gobierno? No solamente en el gobierno, en todos los aparatos del Estado. Yo lo he dicho públicamente muchas veces. Para empezar, digamos concretamente, creo que la no captura del señor Cerrón es una decisión política, absolutamente, de este gobierno, que evidentemente bloquea esa posibilidad. Un tiempo el hermano de la presidenta estaba bastante complicado también, creo que no fue ubicado. Sigue complicado, sigue Pero complicado. me refiero a requisitoriado incluso. Ah, ¿no? ok. No fue encontrado Ahora tampoco. está libre. Por lo Los tanto, complicados somos nosotros. obviamente, al tener que vivir este mal gobierno, respaldado por Keiko Fujimori y por el señor César Acuña, por cierto. Es decir, también en esas bancadas hay una gran responsabilidad de ser el soporte de este gobierno. Yo no estoy planteando que hubiéramos sido... Si el partido aprista pero no tuviese una bancada, ¿estarías a favor de que censuren a Juan José Santibáñez, por ejemplo? Desde que fue ministro del Interior, lógicamente, creo que es un muy mal ministro. Creo que representa una parte oscura de este gobierno. Creo que cuando dejó de ser ministro, en el fondo fue de alguna u otra manera PSM en la sombra, peleando ahí pues con Arana, con una rivalidad bastante conocida. Y hoy día regresa incluso ya a las filas oficiales de los ministerios. Y creo que esa es una muy mala señal, absolutamente negativa. Definitivamente, claro, si el APRA hubiera tenido una bancada, estoy seguro, más allá de quienes hubieran estado, que hubiera hecho una posición mucho más inteligente y honesta a este mal gobierno, ¿no? ¿Tienen autonomía instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, o por lo menos el respaldo que se requiere para sacar adelante el sistema de justicia? Hay una gran reforma de justicia absolutamente pendiente hace tiempo. Creo que el Ministerio Público se ha politizado en los últimos tiempos. Hoy día, sin duda, hemos asistido, o hasta hace poco hemos asistido a una batalla institucional, es un jaloneo prácticamente, dentro de un sector que creo que ya no tiene autoridad moral para conducirlo, y una doctora, una señora, que tampoco tenía autoridad moral para conducirlo. Por lo tanto, lo que hubiera sido importante es no tener que elegir entre Delia Espinosa o Patricia Benavides,
sino lógicamente que hubiera un nuevo concurso y que hayan nuevos magistrados, una nueva Junta Fiscal ¿Qué Suprema. autoridad moral tiene la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que, digamos, al haber visto los 7 años previos del anterior, le ha dejado la valla Porque bastante hay baja, bastante ¿no? influencia del APRA en esa, No, en esa por JNJ. lo menos de manera... No de la formal no renovación existe, aprista, ¿no? tal vez, pero Hay una división, sí del ¿no? APRA. ¿En dónde? ¿En la Junta En el, no, Nacional? el partido aprista. No, para nada, para nada. Yo creo que Jorge del Castillo, creo que Hernán Garrido Leca han declarado que quien gane apoyarán. Y nosotros también decimos que quien gane será apoyado, ¿no? Señor Enrique Valderrama, integrante de la Comisión Política Nacional del Partido Aprista del Perú. Gracias por estar en Ampliación de Noticias. Encantado de haber estado acá. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. 9 en punto.